Saludos, estimados compañeros. Bienvenidos a esta clase de Introducción a la Lógica. En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad número 3. Estamos trabajando con teoría de conjuntos. Vamos entonces con el tema de producto cartesiano. Bien, para ello comenzaremos a hablar de lo que son pares ordenados. Bien, si nosotros tenemos dos elementos A y B, existen solamente dos maneras de ordenarlos. Podemos colocar primero A y después B, o podemos colocar primero B y después A. Como ustedes pueden observar, pues aquí tenemos dos elementos, por eso usamos la palabra par. Y como es importante el orden en que yo los escriba, por ello usamos la palabra ordenado. Entonces, ¿qué vamos a entender por un par ordenado? Bueno, un par ordenado formalmente, el par ordenado de los elementos A y B, pues se conoce como el conjunto formado por el conjunto A, B, donde el conjunto que tiene un solo elemento se llama primer elemento o primera coordenada y el segundo con dos elementos se llama segundo elemento o segunda coordenada. Bueno, nosotros normalmente usamos la notación en paréntesis, es decir, para referirnos a un par ordenado usamos esta notación que ustedes ven acá, A, B, entre paréntesis. Nosotros ya hemos usado esta notación para hacer referencia a intervalo, pero en el contexto, cuando estemos hablando de pares ordenados, esto va a representar un par ordenado, donde A hace referencia a la primera coordenada o primera componente o primer elemento y B hace referencia a la segunda coordenada, segundo elemento o simplemente la segunda componente. Bien, por ejemplo, tenemos los siguientes pares ordenados. Por ejemplo, el par ordenado 3,5, donde 3 es primera coordenada, 5 es la segunda coordenada. 2,4, donde, bueno, también podemos decir que 2 es primera componente, 4 es segunda componente, o menos 1, 7, donde menos 1 es primera componente, 7 es segunda componente, o 3 menos 5. ¿Sí? Una propiedad importante de los pares ordenados es que, gracias al orden como están dispuestos, nosotros podemos decir que dos pares ordenados son iguales si coinciden primeras componentes y segundas componentes. Es decir, si yo tengo los pares ordenados A, B y C, D, estos dos pares ordenados son iguales cuando primera componente de este par es igual a la primera componente, es decir, A es igual a C. Y además, segunda componente es igual a segunda componente. Entonces, esto nos permite a nosotros, por ejemplo, resolver un problema como el siguiente. Hallar los números reales x que satisfacen la ecuación x cuadrado menos 3x, x menos 2 igual a menos 2, menos 1. Es decir, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un par ordenado, pero primera componente de este par ordenado es x cuadrado menos 3x y la segunda componente es x menos 2. Para nosotros resolver esta ecuación o saber cuáles son los x que satisfacen esta ecuación, lo que tenemos que hacer es utilizar la propiedad anterior. Es decir, primera componente debe ser igual a la primera componente. Entonces coloco x cuadrado menos 3 es igual a menos 2. Segunda componente igual a segunda componente. X menos 2 igual a menos 1. Y entonces a partir de aquí yo tengo dos ecuaciones. Resolvemos las dos ecuaciones. Entonces primera ecuación me queda x al cuadrado menos 3x igual a menos 2. Aquí tenemos una ecuación de segundo grado, entonces pasamos al lado izquierdo y factorizamos. Una vez que factorizo, me queda que la solución es x igual a 1 y x igual a 2, ¿sí? Entonces, estas son las dos soluciones. Luego, nosotros tomamos la segunda ecuación, que es x menos 2 igual a menos 1, y comenzamos a despejar o a resolverla. Al nosotros despejar, me va a quedar que x es igual a 1. Ahora bien, el x que nosotros estamos buscando debe ser un x que cumple ambas ecuaciones al mismo tiempo. Debe cumplir con esta ecuación y debe cumplir con esta ecuación. Entonces, de aquí yo tengo que buscar los x que cumplan esta ecuación y también que cumplan esta ecuación al mismo tiempo. Evidentemente, aquí tenemos que esta ecuación se cumple para x igual a 1 y esta ecuación se cumple para dos valores. Pero entonces, de estos dos valores, yo voy a elegir el que satisface tanto esta ecuación como esta ecuación. Como ustedes pueden observar, solamente el x igual a 1 es el que me sirve. X igual a 2 no me sirve porque no cumple con esta ecuación.
Entonces, pues concluimos que el valor de x que satisface ambas ecuaciones es 1, por lo tanto, la solución de esta ecuación que tenemos acá es x igual a 1. Bien. Bueno, esto nos permite entonces ahora hablar de lo que vamos a entender un producto cartesiano. Un producto cartesiano es un nuevo conjunto que yo formo a partir de otros dos conjuntos. El producto cartesiano de A y B se denota de esta forma. A, esta cruz B. Y este conjunto se define como el conjunto de todos los pares ordenados A, B, tales que A pertenece a A y B pertenece a B. Es decir, nosotros para considerar el producto cartesiano A cruz B, lo que hacemos es formar todos los pares ordenados donde primera componente es un elemento de A y segunda componente es un elemento de B. Eso me permite entonces formar el producto cartesiano de A cruz B. Si yo quiero formar el producto cartesiano de B cruz A, entonces yo voy a formar todos los pares ordenados donde primera componente es B, es un elemento de B, y segunda componente es un elemento de A. Bien, entonces en este caso nosotros tenemos esta definición. Vamos entonces a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Bien, vamos a considerar el conjunto A formado por los elementos X, Y y el conjunto B formado por los elementos 1, 2 y 3. Y vamos a calcular el producto cartesiano A cruz B y el producto cartesiano B cruz A. Observe, vamos a calcular A cruz B. ¿Cómo hacemos para calcular A cruz B? Pues nosotros comenzamos a formar todos los pares ordenados donde primera componente sea un elemento de A y segunda componente sea un elemento de B. Entonces, mire cómo hacemos. Por ejemplo, usted comienza con este X y este X yo lo puedo colocar en primera componente. Entonces, ¿qué pares podemos formar donde la primera componente sea X? Pues podemos formar estos que ustedes ven acá. Yo puedo formar X con el 1, X con el 2 y X con el 3. ¿Se dan cuenta? Que estos pares ordenados tienen la característica de que primera componente es un elemento de A y segunda componente es un elemento de B. Y ahora yo puedo formar mis pares ordenados donde primera componente sea un elemento de A, es decir, que sea la Y. Entonces, puedo formar primera componente Y con 1, aquí tengo este par ordenado, Y con 2 y Y con 3, ¿ok? Entonces, una particularidad importante es que ustedes tienen que notar de que en este caso nosotros tenemos que observar que en estos pares ordenados las primeras componentes son elementos de A. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene A? A tiene solamente dos elementos, X y Y. Cuando ustedes ven los pares ordenados acá, debemos verificar que en primera componente solamente podemos tener o bien sea X o bien sea Y. No podemos tener otro elemento. Esto me permite entonces formar estos pares. ¿Qué ocurre si yo quiero calcular el producto cartesiano de B con A? En este caso, nosotros tenemos que colocar primera componente elementos de B, segunda componente elementos de A. Entonces, yo puedo comenzar con este 1. Primera componente, yo puedo colocar este 1. Y entonces, ¿cómo me quedaría? 1, este 1, yo lo puedo hacer un par ordenado con X, puedo colocar el par 1X y el 1 con Y, puedo colocar el par 1Y, ¿sí? Ya se me acabaron los elementos de A, entonces ahora vamos con el elemento 2. Coloco el 2 como primera componente y puedo hacer lo mismo. Podemos colocar el preordenado 2 con X y 2 con Y, y entonces me queda esta expresión que está acá, estos pares. Y luego hago el mismo proceso con el 3. Coloco 3 con X y 3 con Y. Y entonces observen lo que hemos obtenido en los pares ordenados. Característica especial. La primera componente son elementos de B, ¿ok? Como me dice acá. Y la segunda componente son elementos de A. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto. El orden en que esté
estos dos conjuntos. Si tengo primero B, quiere decir que las primeras componentes de los pares tienen que ser elementos de B. Y si tengo primero A, quiere decir que las primeras componentes tienen que ser elementos de A. Nosotros también podemos hablar de un producto cartesiano usando un solo conjunto, es decir, podemos hablar del producto cartesiano A con A o A cruz A. Y en este caso son pares ordenados donde primera coordenada y segunda coordenada son elementos de A. ¿Sí? Por ejemplo, podemos usar este hecho para hablar del siguiente ejemplo. Si nosotros lanzamos dos monedas al aire, y usamos la palabra, las letras C para representar cuando sale una cara y S para representar cuando sale un sello o una cruz. Entonces resulta que nosotros podemos, en este caso, podemos preguntarnos cuáles son las posibles opciones que yo puedo tener al momento de lanzar las monedas. Es decir, cuando yo lanzo las dos monedas al aire, ¿qué opciones nos pueden salir? ¿Qué opciones podemos tener entonces? ¿Qué opciones podemos observar en las monedas? ¿O qué podemos observar el resultado en las monedas? Entonces nosotros podemos usar el conjunto A formado por esas dos opciones de salida, cara o sello. ¿Y cuáles son los posibles resultados? Pues nosotros hacemos el producto cartesiano. En este caso colocamos A cruz A, ok, el producto cartesiano A cruz B, pero como tengo un solo conjunto, pues yo coloco A con A. Y yo comienzo a formar todos los pares ordenados, ¿verdad? Donde los elementos son estos que están acá. Entonces nosotros colocamos, por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? Que primera coordenada sea cara, segunda sea sello, o que primera coordenada sea cara y segunda también sea cara, o primera coordenada sea sello y segunda cara, o primera coordenada sea sello y segunda sea sello. Esas son las posibilidades que pueden salir cuando yo lanzo las monedas. ¿Qué quiere decir? Cuando yo lance las monedas puede ser que, bueno, la primera moneda es medio cara, la segunda medio sello. Eso es una opción. O la segunda opción, que ambas salieron cara. O la tercera opción, que la primera moneda me salió sello y la segunda me salió cara. O la otra opción es que ambas me salieron sello. Entonces aquí yo puedo representar con este conjunto los resultados que podemos obtener al lanzar esas dos monedas. Bien, esto nos permite entonces ahora hablar de lo que es el plano cartesiano, que es uno de los productos más importantes en matemática, como es este plano cartesiano. El plano cartesiano nosotros lo representamos colocando los números reales, es decir, R por R. Generalmente nosotros identificamos este hecho con R2. ¿Y en qué consiste? Son todos los pares de la forma XY, donde XY son números reales. Son todos los pares que yo puedo formar con números reales. Este hecho se debe a René Descartes, quien fue quien permitió establecer este sistema de coordenadas para nosotros ubicarnos en el plano. ¿Cómo se representa gráficamente? Pues bien, cuando nosotros vamos a representar un producto cartesiano, nosotros colocamos en un eje horizontal podemos colocar el conjunto A y en un eje vertical podemos colocar el conjunto B. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos el conjunto A formado por X, Y y B formado por 1, 2 y 3, ¿cómo hacemos para representar gráficamente el conjunto A por B? Pues bien, nosotros vimos en el ejemplo anterior que A cruz B son los siguientes pares ordenados. X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ubicamos aquí en el gráfico, como ustedes ven, en el gráfico colocamos aquí en el eje horizontal el conjunto A. En este caso, pues colocamos el elemento X y el elemento Y. Y en un eje vertical colocamos el conjunto B, 1, 2, 3. ¿Y qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es, para representar cada par, lo que hacemos es trazar una línea, en este caso, para representar el par X1, nosotros trazamos una línea vertical que pase por X y una línea horizontal que pase por 1. Donde se consigan esas dos líneas, ese puntico lo llamamos o representa el par X1. El X2, trazamos una línea vertical que pase por X y una línea horizontal que pase por 2.
Donde se consigan esas líneas, entonces vamos a estar hablando del par X2. Y el X3, pues trazamos la línea vertical y una línea horizontal que pase por 3 y donde se consiguen esos punticos o esas líneas se llama X3. Asimismo con Y1, Y2 y Y3. Entonces, estos puntos que ustedes ven acá en negro realmente son los puntos que hacen la representación de cada uno de estos pares ordenados que yo tengo acá. Los pares se representan con puntos, como ustedes los ven acá. Bien, unas propiedades importantes cuando hablamos de este tema de producto cartesiano es que si yo hago el producto cartesiano de A con la unión de dos conjuntos, yo puedo aplicar aquí una especie de propiedad distributiva. Esto es, producto cartesiano de A con B unido con el producto cartesiano de A con C. O si hacemos con la intersección, podemos tener que el producto cartesiano de A con la intersección de dos conjuntos es igual. Producto cartesiano de A con B intersectado con el producto cartesiano de A con C. O podemos hablar de un producto cartesiano de A con una diferencia de conjuntos. Me da este resultado que está aquí. Bien, entonces aquí nosotros tenemos una lista de ejercicios propuestas para que ustedes la desarrollen. En la plataforma ya están subidas las actividades y allí se dan las indicaciones en este caso. Bien, entonces hasta aquí nosotros dejamos esta clase. Cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden que pueden escribirme por el foro o también pueden escribir por el grupo y yo les estaré aclarando la duda. Espero que tengan una excelente semana y que pasen un excelente día.